Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos acá con Sol González, y vamos a estar teniendo una charla de amigos, de amistad, para que podamos interactuar un poquito. Y bueno, Sol, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar. Me contabas que tenías ganas de hacer esto y bueno, hoy se dio. Bueno, de esta idea nació de una charla que estamos teniendo y me contó que está haciendo algo muy interesante, y de ahí nació la idea de decir, vamos a registrarlo. Así que bueno, contame un poco lo que venís haciendo en este tiempo. En este tiempo el Señor me estaba llamando, hablando así, a poder buscarlo. Así que bueno, estoy metida en eso. No hace mucho, hace 5 días ponele, pero está buenísimo. ¿Y de qué se trataría esto? ¿Cuál es tu manera? Primero y principal me replanteé todo lo que es la vida cristiana, digamos. Esto ya viene de hace bastante, y a veces como hijos de pastores, como vos también lo sos, uno vive el evangelio. Primero te lo introducen porque bueno, tu casa es cristiana y vos seguís lo que tus papás siguen. Pero llega un punto donde vos querés saber quién es el Señor, qué es lo que... O sea, realmente experimentarlo. Y bueno, es un tema específico que nosotros como estamos metidos en una doctrina, ¿no? Empezamos hablando de eso, que es la doctrina de la gracia, y es algo que se escucha muchísimo, que esa es la verdad. Pero me he topado mucho con gente que ha pasado por mi vida en la que no cree en lo que es ese evangelio, porque dice que la gente que habla del evangelio no lo vive. Me he preguntado yo también, me he hecho esa pregunta, es verdad, es como que mucho se habla, pero poco se ve expresado lo que uno habla en el día a día, ¿no? Como que lo que vos estás viendo como representante, bueno, yo la tomo como una de las representantes de esta nueva generación, que es muy importante entender las dinámicas en cómo traducimos el evangelio, lo que escuchamos. Claro. Y ella me planteaba, ¿no?, esto de que se habla mucho de temas quizás doctrinales, pero cómo lo llevamos eso a la realidad, cómo al día a día, cómo lo vivimos. Claro. Y vos me estabas planteando esto de decir, se habla tanto, pero hay un bache entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces claro, vos decías, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo llevamos a este tiempo? Y contame un poco qué es lo que vos estás viendo, qué es lo que estás experimentando, o por lo menos qué es eso que nació en tu corazón para tomar esta iniciativa. Y justamente hay algo que a mí me llamó la atención. Me acuerdo que fuimos a Lapet, no sé si conoces Lapet. Sí. Me invitó Cristian, mi novio, y fuimos. Y yo la verdad que por estar encerrada en esta doctrina de decir no quiero escuchar otras porque me van a confundir, pero yo fui porque bueno, vamos a ver cómo es. Me gusta mucho integrarme en lo que es las cosas de conocer otras personas del ambiente, digamos, ¿no? Y justo hubieron muchas conferencias, pero justamente el hijo de Gustavo Lara, que creo que es Jonathan. Lo tengo acá anotado, dijo muchas cosas, pero en una de esas dijo una frase que dice: cuando construimos modelos que Dios pueda utilizar como estándares para la sociedad. ¿Qué frase? Repetilo por favor, sí, que me encanta. Cuando construimos modelos que Dios pueda utilizar como estándares para la sociedad. Y yo me puse a analizar en ese momento, y algo que a mí me encanta de mi papá, en los que estudiamos en la escuela bíblica, es saber dónde estamos parados y en qué tiempo estamos parados. Claro, tenemos estudios bíblicos en los que empecé a asistir, y uno de esos era el tema de las dispensaciones, o sea, la organización de los tiempos y al saber dónde estamos parados ahora es saber qué es lo que el enemigo hace en esta sociedad, cómo el enemigo trabaja y cuál tiene que ser nuestra visión en este tiempo para no dejarnos arrastrar justamente por la corriente de este mundo y por lo que el enemigo quiere implantar, para que los hijos de Dios estemos arrastrados justamente por esta corriente, porque estamos en este mundo, somos peregrinos y sabemos que podemos, si no estamos firmes y fijos la mirada en el Señor, ser arrastrados como cualquier persona humana, ¿no? Uno más del montón. Entonces, al tener esta frase que dice cuando construimos modelos que Dios pueda utilizar como estándares para la sociedad, me di cuenta que en esta generación ya no se deja llevar por lo que uno habla, porque justamente la persona que habla como que no lo expresa, ¿entendés? Es como, bueno, vos me estás hablando una cosa, pero no veo que lo lleves a tu día a día. O sea,
es mentira, no sos creíble. Y es verdad, lamentablemente estamos en una sociedad sería así. ser congruente. Claro, sí. Y esa falta de congruencia genera una pérdida de credibilidad. Claro, hasta la misma palabra creo que lo dice. O sea, si a alguien no le podés llevar el evangelio a través de la palabra, bueno, a menos que tu conducta sea... Y obviamente yo no me pongo como modelo porque sé que es una decisión, y justamente a eso vamos. Es difícil, porque vivir en lo que es el evangelio es una decisión de morir cada día. O sea, porque tenemos dos creaciones que están peleando todos los días, como dice la palabra, ¿no? El espíritu y la carne todos los días luchan entre sí para ver quién es la que gana. Pablo fue el único que dijo, imítenme a mí. Pero cuando uno vive la vida de Cristo y sabe que hay esperanza en este mundo, uno tiene ganas de poder hablarlo. Pero lamentablemente la palabra perdió su credibilidad, como dijiste vos. Entonces, si yo al amar a las personas en mi alrededor hablo y quiero mostrarle el evangelio, es ¿cómo puedo hacerles creer que en medio de esta sociedad de verdad el Señor es real, la vida de Cristo se puede vivir? Y bueno, nada, me encontraba con ese quebranto de decir, Señor, ¿qué está pasando que se está perdiendo entre los mismos hijos de Dios? O sea, qué sé yo, quizás un hermano que se congrega conmigo, escucha su conversación y tenemos conversaciones en las que él como se cansó de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. De un poco más de lo mismo, claro. de que sea el mismo tema, y cómo capto ese criterio o esa enseñanza para llevarla, que se haga real, que se haga vida en nuestra vida diaria, porque al fin y al cabo la vida real es la que vivimos todos los días. Claro. Y por ahí a veces es un evangelio muy idealizado, o muy debería ser así, pero me encuentro con mi realidad. Uh-huh. Que me encuentro con mi propia persona, me encuentro con que estoy en ámbitos que no son favorables tampoco para poder ejercerlo, porque en la iglesia todos es un ambiente favorable para que podamos ser el hermano tal, el que hace esto, o que cumple tal ministerio, tal llamado. Pero en la sociedad, ¿cómo cobramos relevancia como personas que conviven con otras personas que no conocen y tampoco quizás conocerían por la palabra en sí misma, sino que conocerían a través de algo que ven en nuestra vida y que va más allá del típico, bueno, vos te tenés que comportar bien, tenés que ser ejemplo, tenés que hablar bien, porque hay cosas que no somos humanos y hay fallas, por supuesto que hay fallas en nuestra vida, pero ¿cómo eso, por ejemplo, si nosotros decimos Dios es un bendecidor y uno vive bajo la miseria? ¿Cómo le explico a alguien que mi Dios, en que yo creo, me bendice? ¿No? Dios es mi salvador, quien me da paz, y vivo una vida atormentada, vivo una vida nerviosa. Entonces, o como sea, ¿cómo hacemos que eso sea tangible? Que la gente pueda, che, eso que vos hablás, o por lo menos que puedan decir, por lo menos en mi caso, digo, que puedan decir, che, esto que vos tenés me interesa. No por lo que le estoy diciendo, sino por lo que realmente le está impartiendo mi vida, ¿no? Y no que uno busque hacer algo para brindar una imagen, porque si no construimos una imagen, claro, sino construir una realidad, que esa realidad sea lo que termina al fin y al cabo dando una imagen, ¿no? Lo famoso que hoy pasa, que quizás la realidad de las redes sociales es muy diferente a la realidad diaria. Y cómo una persona puede ver que tiene relevancia esto, que esto no es solamente un concepto o una ideología, una creencia y nada más, es real. Claro, para mí eso me llevó es simple, solamente que a veces buscamos mucho, cuando en realidad siempre lo hemos visto, que es primeramente tener intimidad con el Señor. O sea, cuando ayer escuchaba una prédica que decía somos lo que comemos. Entonces, si nosotros queremos que expresar la vida de Cristo justamente es alimentarnos todos los días de Él. Entonces ya no va a ser apariencia, porque vos estás alimentándote de la palabra, eso va a dar fruto en tu vida y el fruto va a ser evidenciado y no es un esfuerzo, tampoco va a ser apariencia y vas a ser primeramente beneficiado vos porque estás viviendo la vida de Cristo y la persona que te ve, porque cuando vos aumentás tu fe a través de la palabra pasa una situación en la que humanamente uno actuaría de una manera que se pondría angustiada, pero cuando vos estás en intimidad con el Señor,
el Señor te habla respecto al tema y vos tenés una paz que no... Entonces para mí tiene que ver todo con... Es simple y sencillo. Es buscarlo al Señor en intimidad, saber que la palabra es lo que va a hacer que crezca Cristo en nosotros y eso va a ser... Es que es evidente, cuando una persona está todo el tiempo en intimidad con el Señor, se le nota, es como, wow, ¿qué tiene? Algo tiene. Y hablo también por mi vida. Yo cuando no estoy cerca de la palabra del Señor, yo le digo a mi mamá, a veces le digo, mamá, me odio porque mi carne es lo peor. ¿Y cómo voy a expresar algo que...? Entonces yo digo, si yo hoy en esta sociedad quiero que la gente conozca al Señor y quiero ser ese modelo, porque la gente lamentablemente se deja llevar por lo que ve. No debería ser así, pero es el mundo en el que estamos últimamente, es el tiempo en el que estamos. Entonces, para ser un modelo, para decir el Evangelio sigue siendo real, la vida de Cristo se puede vivir y acá tenés un ejemplo. Obviamente lleva un montón de cosas porque es una lucha diaria, pero eso me lleva todo el tiempo así. Yo quiero que, a ver, un caso muy cercano mío, mi hermano, ponele, ¿no? Él, por ejemplo, es una persona que lamentablemente lo que ve no le gusta, porque sé si ustedes son muy cristianos, pero en la intimidad de la casa es como, estoy respondiendo a mi familia, pero creo que le pasa a todos. En la intimidad de la casa es como, no veo que estás viviendo uno lo termina que estás siendo hablando. más cristiano hacia afuera, y en la vida diaria, en la casa, yo creo que en la casa es la verdad lo que somos. Nadie sabe mejor quiénes somos que en nuestra casa, y a veces es triste porque me choca a mí mismo también decir que terminamos siendo más colaboradores o más predispuestos hacia afuera, y a veces adentro damos muchas cosas por asentadas en casa, y es el primer lugar, es la primera plataforma sólida. Justamente es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual, que las familias están tan desconectadas que pierde relevancia en la sociedad. Y creo que una de las cosas que ha pasado en este tiempo es eso. En la casa, una de mis oraciones constantes en mi caso es que le digo, Señor, ¿cuál es el verdadero éxito, no? Porque hoy se habla tanto del éxito, ¿no? Y por ahí se toca mucho desde las finanzas, la fama. Y yo quiero ser un hijo exitoso, o sea, un buen hijo para mí, no un hijo bueno, sino un buen hijo para mis padres. Ser un buen hermano para mis hermanas. Y de ahí para afuera, ¿no? Para mis amigos, para mis familiares, ser un buen amigo, para mi prójimo, ser un buen prójimo. Y eso, el primer lugar práctico que tenemos es la casa. Es el lugar práctico, y nos toca desde todo. Bueno, yo todavía no soy padre, ¿no? No tengo pareja, no estoy casado, pero el día que mañana me toque tenerlo, también que esa imagen de Dios en la casa sea el verdadero evangelio. No lo que le diga, ¿no? No lo que nos diga. Claro. Tengo que hablar personalmente, me toca hablar de mi papá. Mi viejo también es pastor, y yo tengo que decir que mi viejo hizo que yo pueda creer en Dios. Porque yo incluso trabajé con él en un trabajo que trabajamos los dos juntos, y yo pude ver que en el trabajo era el mismo que en mi casa. Y eso impactó mi mente cuando tenía 20 años. Ahí me cayó la ficha, dije, wow, este hombre, el mismo hombre en casa que afuera, digo, o sea, genera el mismo respeto. Y no todos tienen esa gracia de experimentar una realidad así. Conocemos también las debilidades, las fortalezas de nuestros padres. Sí. Y ahí también nosotros actuar con gracia y poder decir, bueno, también es un ser humano. Claro. Mi hermano es un ser humano, mi hermana es un ser humano, yo soy un ser humano, porque si no viviríamos frustrados. Y de ahí también radica el perdón constante y ir mejorando como familia, desde adentro hacia afuera. Pero creo que todo esto es un tema clave. Creo que es uno de los puntos que en este tiempo se ha debilitado, y por eso también ha perdido relevancia el Evangelio. Sí. Y se ha desconectado el concepto de la realidad. Me pasó hace poco, como en la iglesia, noté que mi generación o los que son más grandes que yo ya no están en la iglesia. Y le decía a mi papá, algo sucedió. Algo pasó, porque ¿por qué no vienen más? Algo pasó en las casas que no quisieron más seguir al Señor.
Y no puede ser que tengamos una brecha tan grande entre la generación de los hombres de arriba de los 50 años y mujeres y los jóvenes. Y la generación del medio, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Aquellos padres que traían sus hijos, cuando sus hijos estaban bajo su cargo, venían, pero cuando ya no vinieron más. Y hoy son los jóvenes, los nuevos que están viniendo, que quieren traer a sus padres. Se invirtió. Nuestra congregación, una congregación de 49 años, que cumplimos hace poquito, el 25 de mayo, y no está casi la generación anterior. Sin embargo, hay una generación nueva que se está levantando. Antiguamente la iglesia estaba compuesta por familias. Claro. Las familias, los padres, los que se convirtieron, las generaciones que venían, y se armó un bache. Y hoy las nuevas generaciones que están conociendo al Señor, que oscilan entre la adolescencia y los 20 años, juventud, quieren traer a sus padres, a su familia. Hubo un cambio drástico. Y yo creo que esos chicos están impactando ahora a sus padres, porque están viendo a través de sus hijos de que algo hay. Y por eso me atrae tanto el tema de esta generación. Sí. Porque hoy son los hijos que están evangelizando a sus padres, cuando padres no pudieron mantener a sus hijos en la congregación. ¿Qué pasó ahí? Y yo creo que es un poco lo que vos decías, ¿no? Hubo un conocimiento, hubo algo, pero hubo una desconexión quizás con la realidad. Y nos vamos, por supuesto, vamos a cambiar el término culpa por responsabilidad. Quizás no es culpa de los padres, pero sí responsabilidad de los padres. Y hoy los jóvenes están siendo responsables y poniéndose a la brecha para decir: yo en mi casa serviremos a Jehová. Sí. Antes eran los padres que decían eso. Ahora las nuevas generaciones que están viniendo al Señor dicen: yo en mi casa, yo le voy a llevar el evangelio a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y están siendo relevantes. Y yo creo que en una generación, dice, por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. En una generación que está siendo invadida con cosas, en la sociedad, con tantas cosas que se han torcido, están cobrando relevancia. Y no quiero hablar, no, como el típico pensamiento, no, está todo podrido, está todo mal, ¿no? Yo tengo mucha fe, sí, de que en este tiempo las nuevas generaciones están teniendo, le está dando un clic y están viendo una problemática y están poniéndose a la brecha, como vos, para encontrarle una solución. Sí, el año pasado nosotros proclamamos en el aniversario que una nueva generación se levanta. Y hemos visto cómo el Señor ha despertado a chicos, justamente adolescentes, jóvenes, que vos decís, wow, o sea, lo que a una persona le tardó tanto en entender, este chico lo sabe en poco tiempo y está viviendo y está dando, y su hablar esto es el Señor mismo. Y este año, que nosotros ahora el 9 de julio cumplimos 19 años, siempre mi papá lo que hace es juntar las siglas de los números. Y creo que el 1 hablaba de una nueva creación y el 9 habla como que la responsabilidad dada es como que somos responsables de la responsabilidad dada. Y si vos lo ves, es como una generación que se levanta, que sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene, y según eso se pone en acción a través de la vida de Cristo, que es una vida que todo lo puede porque es Cristo mismo. Y es impresionante, a mí me encanta ese tema. Es tiempo y claro, justamente una generación que tenemos que saber en qué tiempo estamos. Eso es lo más importante. Porque cuando vos te das cuenta, por ejemplo, en estos días yo le preguntaba al Señor, ¿por qué ha pasado esto de que tanta gente ha querido renunciar a la vida cristiana? Yo le digo vida cristiana, pero es la vida del evangelio justamente, ¿no? Y Él me llevó a saber justamente cuál es el tiempo en el que estamos ahora. Y toco mucho ese tema porque es súper importante para mí. Es evidente que estamos en los últimos tiempos, o sea, sea no creyente o no, por las condiciones climáticas, por lo que pasa en el mundo. Vos le preguntás, ¿vos te das cuenta que estamos en los últimos tiempos? Y te dicen que sí, sea cristiano o no. Y estaba anunciado en la palabra que en los últimos tiempos iba a venir el anticristo, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en el anticristo, a mí lo primero que se me viene a la mente es un monstruo gigante que quiere aplastarnos a todos. Un caos tremendo. Pero cuando vos lees en las partes que dice el anticristo, o también se le llama misterio de iniquidad, me gusta a mí siempre ver versiones, dice que el misterio del anticristo ya está en acción, el plan del anticristo está en acción ahora, dice la palabra. Y
después dice el plan secreto de maldad en otra versión, está ahora en acción. Entonces vos es como un despertar y vos decís, ahora, un plan secreto. O sea, el anticristo se viste, que es el Satanás mismo, se viste como ángel de luz y en lo que pueda entrar a tu vida lo va a hacer discretamente. Entonces, somos arrastrados muchas veces por, justamente yo a la corriente del aire de este mundo lo veo como una señal que no se puede ver, pero está. Es como el Wi-Fi. Sí, como todas esas cosas. Como el 4G, el 5G. Que o sea, no lo podemos ver, pero sabemos que existe. Y actúa, claro, hace algo. Y actúa. Y si hay un plan del Señor para nuestras vidas, el enemigo al que más va a atacar no va a ser a la gente del mundo, porque ya los tiene en sus manos, sino a los hijos de Dios, justamente para... Es como que el plan está acá y con todas las cosas que Él puede, porque a veces le fue entregado al mundo, estamos rodeados de esas cosas todo el tiempo. Y la palabra misma lo dice, que seamos... El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar todo el tiempo, que seamos prudentes, que velemos. Son consejos que se nos ha puesto en la cabeza, pero ya es como cliché escuchar esos versículos. De tanto que lo escuchamos, de tanto que se nos ha dicho, es como que ya nos acostumbramos tanto, pero estaba anunciado que iba a haber un tiempo en el que la iglesia iba a estar dormida. Y como que eso se nos puso, es como, ay sí, ten cuidado, el enemigo está ahí. Pero yo siento que este es un tiempo en el que esta generación está despertando, como que el Señor está despertando el espíritu de esta generación, diciéndote, hey, atentos, que estamos en un tiempo donde el enemigo quiere distraerte con cosas, meterte cosas, porque ya está, ese plan de maldad secreto está ahora está en acción. Ya está en acción. Entonces, es como que preguntarnos por qué la gente, de mismos cristianos estoy hablando, o sea, de cristianos de años, por qué se han ido de las iglesias, porque en el momento que vos desvíes entre tu razonamiento, todo lo que no viene del Señor, ¡chau! El enemigo se va a aprovechar y donde le das lugar te va a separar con tus razonamientos, con diferentes fábulas, con diferentes doctrinas. Con ahora ideologías humanas. Todo es eso. Pero es necesario estar despiertos. Es necesario estar despiertos. Ayer ponía en mi estado un versículo de Efesios que decía, no me lo sé así muy... Pero básicamente decía que estemos despiertos porque los tiempos que se acercan son malos. O sea, yo cuando lo leí dije, wow, esto lo leí tantas veces. Y le decía a mi papá, no puedo creer que está acá. O sea, wow. A mí me pasa que bueno, yo lidero a los jóvenes hace 7 años y digo, todavía hay gente cristiana que critica el contenido cristiano. O sea, se pone a atacar, no, porque esto y aquello, ¿no? A los creadores de contenido cristiano. Y todavía está viendo ahí el pelo en la leche cuando ya los creadores de contenido del lado de la maldad están recontra esparcidos y metidos y les llega el celular a todos sus hijos. Y todavía con esa realidad que está porque el celular es como un portal al mundo, al todo. Ya no hace falta la TV, no hace falta ni siquiera estar en una esquina o estar en una discoteca. Y a mí me urge, porque antes, ¿cuál es el cliché? No porque los jóvenes, que la droga, que el alcohol. No, ya eso es cosa vieja, ya no es el alcohol, la droga. Hoy, el nuevo vicio entra por acá. Y entra de todo por acá. Sí. Información, conocimiento falso, conceptos. Imágenes que corrompen el pensamiento, tantas cosas, ¿no? Aunque la palabra dice que no es lo que entra del hombre, sino lo que sale del corazón lo que corrompe. Pero claramente esto estimula. Y todavía hay gente que está viendo si van a hacer contenido, o el que hace contenido comparte un versículo. Y en vez de ponerse a la brecha y hacer algo al respecto, tenemos todavía gente que no entiende y solamente la lanza palabras o mete palo en los rayos. Y yo creo que una generación, como le vengo hablando a los jóvenes, hoy tenemos una herramienta. No importa si tenés un simple celular, podés crear un contenido, un mensaje, una reflexión que a alguien le puede servir y llegar, como este contenido que estamos creando ahora. Sí. Y que puede ser de impacto, porque está ya el plan de maldad está en acción. Ya está trabajando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? O sea, si nos quedamos con los recursos tradicionales de la iglesia, de la reunión, congregamos, escuchamos la palabra, cantamos alabanza y nos vamos a casa, nos quedamos cortísimos. Porque ahora
No es como antes, que eso se reunían las familias, se congregaban y iban a su casa y seguían cada uno con un tema, su familia, su trabajo. Hoy está tan constante la información, la llegada de todo, está tan invadida la mente, la vida espiritual de las personas, que está 24/7 eso. Y si la iglesia no tiene un material que 24/7, o sea, podemos decir, no, pero tenés que leer la palabra, tenés que orar, claro, sí, es parte, pero las personas están muy atacadas en su voluntad ahora. Está tan estimulada su voluntad hacia otras cosas, que si nosotros vendamos herramientas, podemos poner herramientas que sirvan a explicar la palabra con otra dinámica, desde un cortometraje, desde un video dinámico, desde algo que sea el mensaje dicho de otra manera, de una manera que capte la atención. Está comprobado que ahora un video, si no te captó la atención los primeros segundos, 5 segundos, ya no le va a captar la atención. Imagínate hoy un adolescente, un niño sentado en la iglesia, donde los primeros segundos ya no le captó la atención. Lo perdiste. En la congregación está divagando, no escucha, no te va a entender. Porque está el Espíritu de Dios, por supuesto, está todas esas herramientas. Pero hoy como iglesia tenemos que capacitarnos, tenemos que desarrollar todo ese potencial que nos puso Dios entre nosotros. Yo me imagino al apóstol de Pablo en este tiempo, los discípulos, me imagino utilizando todas estas herramientas. Porque si Pablo tuvo que viajar de manera presencial y naufragar y se bancó todo lo que se bancó, ¿cuánto más usó en ese tiempo la tablet de ese momento o la compu de ese momento? Era la carta, y ese recurso lo usó para llevar el evangelio hasta la actualidad, y existía la escritura. Hoy la manera que tenemos es esta. Podemos grabar, podemos editar, podemos compartir un estado, como decís. No necesariamente tiene que ser literalmente un texto bíblico, pero sí alguna manera que Dios nos dé, alguna manera creativa que Dios haya puesto en nosotros para poder llevar y poder decir, che, realmente podemos vivir un evangelio relevante en medio de estos tiempos. Podemos, en medio de tanta publicidad, ver algo genuino y real. A mí me llama la atención que estuve, por ejemplo, en Ciudad del Este hace poco, y Ciudad del Este es un lugar muy comercial, y uno de los dueños de un shopping parece que es un cristiano, porque tenía un mensaje de salvación puesto en un cartel de publicidad, y dije, qué gente inteligente. Porque en medio de tanto ruido que hay ahí en Ciudad del Este, los que conocen saben lo que hablo, ver un cartel donde dice un Jesús te ama. Wow, entre tanto ruido, entre tanta, porque ahí está tanta ambición, porque compramos barato, porque qué, pero algo que entre tanto ruido es como una voz tenue, como la que escuchó Elías. Jesús te ama. Esa gente usa ese recurso, y creo que hoy las herramientas también están a nuestro servicio. Así como el mal usa las herramientas para su servicio, nosotros también podemos usar las herramientas para el servicio de Dios y hacer un evangelio dinámico, un evangelio aplicable para estos tiempos, aplicable para esta sociedad. Porque muchos jóvenes no quisieron, se apartaron incluso del evangelio, porque muchas veces se proponía, no, si tenés que ir a la facultad, no te vas a tener tiempo para preparar para la venida de Cristo. Hoy, lamentablemente, muchos de esos jóvenes no son profesionales y llevan una vida muy esforzada para poder más sostenerla. Y hoy muchos jóvenes no quieren eso, no lo quieren vivir. No, yo quiero lograr mi carrera. Y que pueda ver que dentro del evangelio, dentro del camino del Señor, puede cumplir también sus metas personales. Y puede haber un evangelio relevante para aquel que es facultativo, para aquel que es un profesional, para aquel que es un artista, para aquel que es un empresario, para aquel que es un político, para aquel que es cualquier estatus social, de cualquier índole y edad. Pero el evangelio cobra relevancia. No es que el evangelio lo va a quitar de eso, porque ese es uno de los miedos de las personas, decir, vengo a Cristo y tengo que, ¿qué pasa? ¿Tengo que ser alguien que se congrega 24/7? No, también podés incluso llevar el evangelio a esos ámbitos donde vos te toca estar. Y creo que es una de las misiones que tenemos como iglesia y desafío, de que la gente pueda ver que puede vivir el evangelio, puede nutrirse de la vida de Cristo, puede conectar 24/7. Sea que se tome un tiempo personal con la palabra, con la lectura, con la oración, o abra un celular y se encuentre un contenido, o simplemente se logre una charla como la nuestra en el diario vivir, o simplemente vea a alguien que está, qué sé yo, hay un compañero de trabajo, un colega, un encargado, un jefe, o el dueño de su empresa. Yo creo que hoy
hay mucha herramienta para que sea más real el Evangelio, para que sea más aplicable y podamos vivirlo en este tiempo y no perder relevancia. Para cerrar justamente el tema de cómo ser ese modelo, estamos hablando, ¿no?, en esta generación, yo te podría dar una respuesta mínima, es intimidad. O sea, en el tiempo atareado que tenemos, un momento para el Señor es un momento, no te dejar hacer lo que tenemos que hacer, o un momento y desconexión y vamos, y Él se va a encargar de absolutamente todo. Para mí esa es la clave. ¿Y los recursos? O sea, cómo hacer un momento de intimidad. Claro. No, y claro, yo en estos momentos tengo recursos de estudios que me brindó mi papá. Uh-huh. O los versículos del día, algo que siempre le digo a los chicos. Los versículos del día, siempre oro, Señor, vos me vas a hablar en este versículo del día en lo que vos querés decir para hoy. Y yo te aseguro que todas las veces que he abierto con esa oración creyendo, el Señor habla de cosas demasiado específicas. Por ejemplo, un ejemplo. Me había pasado una situación en la que una persona que yo quería mucho me había lastimado. Y yo fui a los pies del Señor y decía, Señor, necesito entender por qué permitiste que esa persona hiciera esto conmigo. ¿Qué hice mal? Y me llevó a la historia de José. Un versículo que decía, la historia de José básicamente en unos cuantos versículos. Que todo lo que sus hermanos le hicieron, el Señor lo permitió para llevarlo a José donde llegó al final. Y eso calmó mi corazón. Y eso es intimidad también, conocer lo armado que Él está en esos detalles. Y al versículo del día siempre me encanta agregarle los comentarios de Joyce Meyer. Me encanta. Tremendo, sí. Porque ella los versículos te da como consejos para llevarlos en el diario vivir, la vida diaria. Sea práctico. Sí. Y es eso. O sea, después de un poquito, si puedes implementar estudios, está buenísimo para poder ir abriéndote, pero... Podríamos decir que hay elementos para que eso sea práctico. Sí. Y yo hablo de la practicidad y no algo demasiado idealizado, demasiado como inalcanzable, algo sencillo, simple. Sencillo, sí. A mí me pasa, yo cuento mis experiencias, también utilizo esos recursos, pero yo siento que a veces hasta Dios me habla a través de una película, donde veo una escena que me dejó algo. Y hay una escena donde él vuelve al planeta y el planeta de noche se congelaba. De día era cálido, de noche se congelaba. Y hay una escena donde el águila que él había protegido, esos aguiluchos, queda con las alas abiertas. Y como él había protegido a los aguiluchos, había una escena donde él peleó contra, no me acuerdo si unos leones, unos felinos, y el águila en agradecimiento esa noche, él se estaba congelando en el medio del campo y vino el águila y se posó sobre él. Al otro día se despierta y se encuentra que estaba bien, que estaba abrigado y que estaba con una cobertura. Y cuando sale era el águila y el águila murió, congelada, pero lo cubrió a él. Y eso me hizo pensar, me pegó en el pecho. Dije, ese momento de la película era lo que te estoy diciendo. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Sí. ¡Wow! Me hizo así, dije, eso es lo que hizo el Señor por mí. Sí. Él me cubrió a mí, dio su vida por mí, y bajo sus alas estoy protegido. Y mirá qué sencillo ese momento de decir, pero cuando uno tiene ese corazón también, ¿no? Ese dispuesto, claro, va a haber pequeñas cosas que hasta en eso vos vas a decir, wow, me identifico, porque uno conecta la palabra, conecta su experiencia con Dios, con muchas cosas que también están pasando. Yo digo que nosotros cuando andamos, caminamos o vemos algo, estamos recibiendo datos, sí. Estamos todo el tiempo recibiendo datos. Donde andamos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos perciben datos. Somos como una computadora, cargamos datos. Y el tema es que al tener una comunión con el Señor, esos datos son procesados desde un lugar donde termina también no estando desconectado, ¿no? Como a mí me pasa y le debe pasar a muchos, un atardecer, a mí yo veo la maravilla de Dios en un atardecer, ¿no? Y porque uno está, otras personas por ahí ven la maravilla de la naturaleza, el universo, dicen, pero como uno está conectado con Dios, claro, sí, uno puede entender que son lenguajes también en los cuales Dios también nos enseña o nos dice algo, y entonces no nos desconectamos de la realidad, sino que estamos con una realidad constantemente conectada con Dios, porque estamos abiertos a eso, ¿no? Claro, sí. Bueno, hablamos mucho. Sí, me encantaría seguir porque es hermoso este tema, pero bueno. Muchas gracias, Sol, querida. Y bueno, esto es el comienzo de los podcasts. Vamos a ver qué nombre se le pone. Y bueno, muchas gracias para los que están ahí escuchándonos. Y bueno, espero que sea bendición. Y bueno, ¿qué tal si cerramos con una oración?
Amén. ¿Querés cerrar vos? Bueno, dale. Dale. Señor, te agradezco por este tiempo, gracias porque tú nos permites poder escuchar tu voz. Te pedimos una oración especial en este día, que el Espíritu Santo pueda despertar nuestro espíritu a este mundo, Señor Jesús, poder tener los ojos atentos y poder escucharte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Amén y amén. Amén.